Veamos ahora entonces dos conceptos de potencia en corriente alterna, que son el de potencia activa y el de potencia reactiva. En primer lugar, diremos que la potencia activa representa entonces la potencia que consume el circuito en la parte resistiva y se calcula a través de esta expresión. Potencia igual a I eficaz al cuadrado por R. Luego, también tenemos esta expresión. Potencia igual a B eficaz al cuadrado sobre R. Si observamos entonces, estas dos expresiones de potencia activa son las mismas expresiones que utilizábamos en circuitos de corriente continua, ya que no debemos olvidar que una resistencia tiene un comportamiento similar en alterna que en continua. De allí entonces que la expresión de potencia pues prácticamente es la misma, solo que acá estamos considerando los valores eficaces tanto de corriente como de tensión para poder calcular la potencia activa. Otra forma de definir la potencia activa es haciendo referencia a que esta potencia es la que realmente consume el circuito, es la que realmente produce un trabajo útil o realmente transforma la energía para ser aprovechada en un trabajo útil, y por ende se mide, al igual que en corriente continua, en la unidad de medida de los vatios o watts. Por otro lado, podemos decir entonces que la potencia reactiva, si la activa es la que se mide en la parte resistiva de un circuito de corriente alterna, entonces la reactiva va a ser la que se mide en la parte de las reactancias. En este caso se dice que la potencia reactiva no es una potencia que realmente se consuma en el circuito, ya que no produce un trabajo útil, su valor promedio es 0, por lo tanto, debido a eso, como su valor promedio es nulo, se considera que es una potencia necesaria para la operación de las bobinas y los capacitores, pero que no se transforma en ningún trabajo útil. Esta potencia entonces aparece en las instalaciones eléctricas en las que existan bobinas o capacitores y tiene un comportamiento similar para ambos tipos de elementos reactivos. Y también podemos decir que es necesaria, ya que a través de esta potencia se crean entonces los campos magnéticos y los campos eléctricos en los principios de funcionamiento de los componentes inductores y capacitores. La potencia reactiva entonces es una potencia de ida y vuelta, es decir, es una potencia que permite que el inductor almacene energía temporalmente en forma de campo magnético o que el capacitor almacene energía temporalmente en forma de campo eléctrico. Aparece entonces cuando hay elementos que almacenan temporalmente energía. Estos elementos entonces lo que hacen es que, como almacenan temporalmente la energía, el proceso de la potencia reactiva es un proceso de carga y descarga, es decir, ida y vuelta de la energía desde el elemento pasivo hacia la fuente y viceversa. En este caso entonces la potencia reactiva la vamos a representar de una forma distinta a la activa para diferenciarla, y se utiliza entonces la letra Q en vez de P, que es la de la potencia activa. Y para medir también se utiliza una unidad de medida distinta a la potencia activa. En este caso serían los voltio-amperios reactivos. La idea entonces es que como son dos tipos de potencias, pues tanto en la simbología de la magnitud como en la unidad de medida se establecen diferencias utilizando la letra Q en lugar de P y la unidad de voltio-amperio reactivo en lugar del watt. Por lo tanto, entonces la potencia Q o potencia reactiva en una bobina la podemos calcular por la siguiente expresión. Acá tenemos entonces que Q sería I eficaz al cuadrado, pero por la parte reactiva del inductor, XL. Y recordemos que XL es omega L, por lo tanto la expresión también la podemos escribir como I eficaz al cuadrado por omega L. Luego podemos también escribir la expresión Q igual a B eficaz al cuadrado sobre XL. Fíjense que estas dos expresiones tienen cierta analogía con las de potencia activa, solo que esta potencia es la que se disipa en la parte resistiva del circuito, mientras que esta potencia es la que está vinculada a la parte reactiva inductiva de un circuito en alterna.
En este caso, en un capacitor tendríamos unas expresiones bastante similares a las de la bobina. Acá vemos, por ejemplo, que la potencia reactiva en un capacitor sería el producto de la corriente eficaz al cuadrado multiplicado por la reactancia capacitiva. Por supuesto, si sustituimos la expresión de reactancia capacitiva, podemos escribir la ecuación como I eficaz al cuadrado dividido entre omega C. Y también podemos utilizar la expresión de tensión en la que la potencia reactiva en un capacitor sería B eficaz al cuadrado dividido entre XC. Nótese entonces que prácticamente tenemos que considerar la parte reactiva del circuito para el cálculo de las potencias reactivas y la parte resistiva del circuito para el cálculo de la potencia activa. Hablemos ahora de la potencia compleja en un circuito RLC en serie. Acá tenemos entonces el circuito que estuvimos analizando en módulos anteriores, donde tenemos una fuente de tensión alterna aplicada a una resistencia en serie con una bobina y un capacitor. Recordamos entonces que por acá circulará una corriente eficaz total y única, ya que es un circuito serie, y esa corriente producirá una caída de tensión en la resistencia, una caída de tensión en la bobina y una caída de tensión en el capacitor. Luego entonces en la resistencia vamos a tener una potencia reactiva P, por eso acá la estamos identificando como PR, potencia activa en el resistor, y su expresión sería I eficaz al cuadrado por R. Mientras que en una resistencia no hay parte reactiva, por ende su potencia reactiva va a ser igual a 0. Luego en la bobina tendríamos entonces que no hay potencia activa, la potencia activa sería 0, pero sí tenemos potencia reactiva y la calcularíamos como I eficaz al cuadrado por XL. Lo mismo sucederá en el capacitor, no tenemos potencia reactiva, o mejor dicho, no tenemos potencia activa, tenemos solo potencia reactiva, y en este caso la potencia reactiva sería I eficaz al cuadrado por XC. Acá podemos entonces concluir que en un circuito RLC en serie vamos a tener dos componentes para la potencia. Vamos a tener una componente activa asociada al consumo de la energía en la resistencia y vamos a tener una potencia reactiva asociada al almacenamiento temporal de energía en las bobinas y en el capacitor. Si tomamos como punto de partida entonces el concepto de impedancia que estuvimos analizando en módulos anteriores, la Z, la impedancia total de este circuito RLC sería R, que es la resistencia, más JXL menos XC. Recordemos que este J representa la parte imaginaria de la impedancia, es decir, la parte vinculada a las reactancias. Por lo tanto, si XL es mayor que XC, por ejemplo, restamos las dos reactancias y obtenemos la reactancia total del circuito identificada como X. Si multiplicamos ambos miembros de la impedancia por I al cuadrado, vamos a obtener entonces esta expresión. Acá tendríamos I al cuadrado por Z y luego en la expresión en forma rectangular tendríamos I cuadrado por R y tendríamos a J I cuadrado por XL menos XC. Luego entonces tendríamos I al cuadrado descompuesto en dos corrientes, I por Z. Acá tendríamos I al cuadrado por R y acá tendríamos a J I cuadrado por XL y luego a menos J I cuadrado por XC. Luego entonces podemos decir que el producto de I por Z es tensión, aplicando la ley de Ohm de corriente alterna. Eso quiere decir que el producto total de la corriente por la tensión va a ser igual a, recordemos que I cuadrado por R lo habíamos definido como la potencia activa, por lo tanto este término es igual a P. Y al cuadrado por XL lo habíamos definido como la reactiva en la bobina y luego I al cuadrado por XC lo habíamos definido como la reactiva, potencia reactiva en el capacitor. Entonces, haciendo las respectivas sustituciones, vamos a obtener una expresión de potencia. Ahora entonces tenemos que el producto de I por B o B por I
va a ser igual a P, que sería la potencia activa, más JQL menos XC. Es decir, sacamos acá ahora el factor común J. Fíjense que acá ya estamos observando entonces que las potencias activas están quedando en la parte real y las potencias reactivas van quedando en la parte imaginaria. De la misma forma que sucedía en la impedancia, ya que la potencia en corriente alterna proviene precisamente de las impedancias presentes en el circuito. En este caso entonces al producto de V por I lo vamos a llamar S, lo vamos a identificar como S, y luego vamos a decir que S va a ser igual a P más JQL menos QC. Esta S que tenemos acá representada entonces la vamos a denominar potencia compleja. Esa potencia compleja entonces va a representar la potencia total que se entrega al circuito y la cual va a tener una potencia activa P y una potencia reactiva Q que tendrá características positivas o negativas de acuerdo a quien tenga mayor influencia, si la bobina o el capacitor. En este caso, la potencia compleja, por ser la potencia total, se expresa en unidades de watts. En este caso, entonces, resumiendo la expresión anterior, diríamos que S, potencia compleja, va a ser igual a P más JQ. Nótese entonces la similitud que hay entre esta expresión de potencia compleja y esta expresión de impedancia compleja. Fíjense que acá tenemos la impedancia, parte resistiva, parte reactiva, y acá tenemos la potencia, parte resistiva, parte reactiva. Por eso se habla de potencia activa y potencia reactiva. Ahora hablaremos de la potencia compleja y la vincularemos con un nuevo término conocido como potencia aparente. En este caso, si la potencia total compleja en un sistema está dada por la expresión rectangular con parte real P y parte imaginaria Q, tal como lo habíamos especificado anteriormente, S igual a P más JQ, entonces de la misma manera que el diagrama de impedancia lo hicimos en módulos anteriores, ahora entonces podríamos tener lo que se llamará un diagrama de potencias. En este caso, el diagrama de potencia sería el siguiente. Tendríamos entonces a la potencia P en la parte real, donde en la impedancia estaba la resistencia, y tendríamos a Q en la parte imaginaria, donde en la impedancia anteriormente estaba la reactancia. Luego, si sumamos vectorialmente a P con Q, que es lo que plantea esta expresión de potencia compleja, vamos a tener una potencia resultante total, que es la que nosotros llamamos S, que es esta que está acá, que va a tener un módulo y también va a tener un ángulo dependiendo del valor que tengan las potencias activas y reactivas. En este sentido, entonces, la potencia total compleja la podemos expresar también en forma polar. Es decir, acá la teníamos en forma rectangular, pero como podemos observar, se puede trazar un diagrama de impedancias y análogamente al de impedancias hacer un diagrama de potencias. Entonces podemos obtener la forma polar de S transformando esta expresión de potencia compleja rectangular a forma polar, donde vamos a tener un módulo y vamos a tener un ángulo. Del diagrama de impedancia entonces vamos a tener lo siguiente. P, que sería igual a S por el coseno de phi, si este ángulo lo llamamos phi, entonces el cateto adyacente de esta expresión sería S por el coseno del ángulo, es decir, la hipotenusa por la función coseno, que es lo que tenemos acá planteado. Recordemos que S en las deducciones anteriores habíamos dicho que era el producto de V por I. Por otro lado, Q, como sería proyectado a este lado, estaría enfrente del ángulo, entonces se podría calcular por trigonometría multiplicando a S, que es la hipotenusa, por la función seno. Y de la misma manera que en el caso anterior, podríamos decir entonces que Q es V por I por el seno de phi. De esta manera entonces tenemos dos expresiones trigonométricas para calcular la potencia activa y la potencia reactiva en un circuito de corriente alterna.
Luego entonces el módulo de S, que sería el módulo de esta hipotenusa por el teorema de Pitágoras, tal como lo hacíamos en la impedancia para hallar el módulo de Z. Ahora lo hacemos para hallar el módulo de S, P al cuadrado más Q al cuadrado. Y el ángulo, pues por supuesto lo podemos hacer aplicando la tangente a la menos 1 o el arco tangente de Q sobre P. Nótese que el análisis es idéntico al que se realizó cuando estuvimos en el curso anterior estudiando la parte correspondiente a impedancias. En este sentido, entonces, el módulo de la potencia total lo vamos a identificar como S y es a lo que vamos a denominar la potencia aparente. Y el ángulo entonces será el ángulo de la potencia. Quiere decir entonces que la potencia activa no es más que la potencia total en módulo. Y luego el ángulo va a ser el ángulo de la potencia. Otra forma entonces de definir la potencia aparente de una manera más práctica es diciendo que la potencia aparente es el producto entre los valores eficaces de la tensión y la corriente, tal como lo expresamos acá matemáticamente cuando estábamos haciendo el análisis de potencias con los diagramas. Y aquí entonces vamos a considerar que no hay desfasaje, es decir, si trabajamos con el producto de V por I, es como si estuviésemos trabajando en corriente continua. Por eso decimos entonces que la potencia aparente es un valor de potencia equivalente a un sistema en corriente continua. Dicho de otra forma, la potencia aparente es la potencia total que se entrega al sistema y que luego, por efectos de las resistencias y las reactancias, esa potencia se divide en dos tipos, la activa y la reactiva. En este caso, entonces, se designa por la letra S y la unidad de medida de la potencia aparente la vamos a denominar voltio ampere. También para diferenciar, como dijimos anteriormente, la activa y la reactiva, también la aparente, entonces vamos a utilizar una unidad de medida distinta y una letra distinta a la magnitud de potencia activa y de potencia reactiva. Entonces, en vez de P y Q usamos S y en vez de watts y voltios amperios reactivos, simplemente utilizamos voltio ampere. La expresión matemática entonces en función del desfasaje nulo, es decir, un coseno de 0 grados igual a 1, sería entonces simplemente que S es el producto de V por I.